representa un plano paralelo al plano YZ y corta al eje X en K, en este caso en 2. En una clase pasada les mostraba de que si en una ecuación no están las 3 letras, por ejemplo en este caso no figuran la Y y la Z, significa que Y al eje Y y al eje Z nunca los va a cortar. Entonces, si nunca los va a cortar, tiene que ser paralelo al plano YZ. Como es de primer grado, entonces es un plano. Es una ecuación lineal. Aquí está su gráfico, ¿ya? Es paralelo al plano YZ y corta al eje X en K. Entonces, vean que teniendo una sola variable también representa una superficie. 2. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Así como está. Es una circunferencia. Es una circunferencia que tiene su centro en el origen de coordenadas y su radio es 3. Pero si lo vemos esa circunferencia en el espacio es un cilindro. No hay Z, lo que quiere decir que al eje Z nunca va a cortar. Entonces, esta circunferencia en el plano XY, aquí está su centro, es esta. Es esa. Y visto en el espacio, digo, es un cilindro. Es este cilindro que tiene su eje coincidente con el eje Z en este caso. Nunca va a cortar al eje Z. Es un cilindro. Entonces, cuando me dan una expresión de este tipo, alguna referencia me tienen que decir, porque yo digo, ya es una circunferencia de radio 3. Es decir, en el espacio, la superficie X cuadrado más Y cuadrado igual a 9, ya si me dicen el espacio, no solamente es un círculo o una circunferencia, es un cilindro. Y otras veces no me dicen así, me dicen X cuadrado más Y cuadrado igual a 9, coma, Z igual 0. Usted me dice que estoy considerando también a Z, o sea que estoy trabajando en el espacio. Si me dice, aquí no, 0 tiene que ser, pero si aquí adentro hay una Z lineal, entonces es un cilindro paralelo al eje Z, que está desfasado en algún lugar. Ya. Decíamos que para que una ecuación represente a una superficie tiene que haber 3 variables, X, Y y Z. Pero hemos visto de que no siempre tiene que tener las 3 variables. Teniendo una variable, es también una superficie. 2 variables también es una superficie. Pero resulta que también teniendo 3 inclusive, no representa una superficie. Y este es el caso. Pero ocurre también que no toda ecuación de la forma f de x y z igual a 0 representa una superficie. Tal el caso de esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 9 igual a 0. No representa nada. ¿Por qué? Ya que la suma de términos al cuadrado, todos son positivos. No puede ser un número negativo menos 9. Eso les mostraré en la pizarrita. Un segundito.
esfera con centro en el origen de coordenadas. Es esto, por ejemplo, 9. Es una esfera, centro en el origen de coordenadas, y radio 3. Que puedo colocarlo así, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 9 igual a 0, ¿no es cierto? Porque el 9 se va al otro lado y listo. Pero esta no se presenta nada. Esta no significa nada. Es un punto, ni siquiera un punto. No es nada. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Si ese más 9 lo llevo al otro lado, pasa con menos 9. Entonces, cualquiera sea el valor de x, de y, de z, positivos o negativos, como estén elevados al cuadrado, si fuese positivo va a seguir siendo positivo. Si es negativo, se va a volver positivo. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es sumar 3 números positivos. Y no puede ser que sumando 3 números positivos me dé un valor negativo. Eso es. Por eso es que no significa nada esa ecuación. Pero verán, tiene las 3 variables. Entonces, ¿esa ecuación no existe, Inge? Sí. Existe, pero no significa nada, quiere decir. No se presenta a nada. No es posible ponerla en el plano cartesiano, eso me refiero. Perdón, no te escucho bien. No es posible ponerla en el plano cartesiano, Inge, me refiero. Sí, no. A ver, al inicio les decía, vamos a tratar superficies, pero superficies cuadráticas. ¿De qué tipo? De estas. Aquí está. Superficies cuadráticas, dice. Se llama así a toda ecuación de segundo grado en las variables x, y z que tienen la forma general esta. Ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dxy más exz más fyz más gx más hy más iz más j igual a 0. Vean, pero es cuadrática porque máximo el exponente que lleva cualquiera de esas 3 variables es 2 de segundo grado, por eso se dice. Solamente este tipo de superficies tratamos en este tema. Ahora, ¿cómo está ordenado? Cuando me pidan hallar la superficie, tanto, así lo voy a ordenar. Primero, tienen que estar las 3 variables al cuadrado. Y en ese orden, primero la x, la y y la z. Si no hay la x, empiezo con el y, ¿no? Y si no hay el y, le sigue al x, la z, etc. Luego vienen los 3 términos productos, xy, xz y yz. Luego los 3 términos lineales de primer grado y por último el término independiente. Así más o menos los vamos a ordenar cuando hallemos las ecuaciones. ¿Qué son estos coeficientes A, B, C, D? Son constantes, son números reales. Acá dice donde A, B, C, todos hasta I, J son constantes. Este tema en particular de superficies trata 2 aspectos muy importantes en el estudio de las matemáticas. A ver, este tema abarca 2 problemas fundamentales del estudio de las matemáticas, que son, inciso A, dada una función, construir su gráfica. B, dadas ciertas condiciones,
determinar la ecuación de la superficie. ¿Bien? Esta segunda B, si comparamos con la geometría analítica en el plano, es el tema de lugares geométricos. No sé si recuerdan eso. Y ahí también nos daban características de una curva y a partir de esas características teníamos que hallar su ecuación. A ese hacemos semejanza. Por ejemplo, en esa geometría analítica plana, por ejemplo, decimos, si me piden hallar la ecuación de la circunferencia, por ejemplo, me dicen así, con estas características. Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a un punto fijo permanece constante. Entonces, según esas características, yo voy a plantear los datos y a partir de esa hallar una función que satisfaga esas características. Aquí pasa lo mismo, pero es en el espacio. Este inciso A, dada una función, construir su gráfica. Más importante que construir la gráfica es saber reconocer una ecuación, una función, a qué tipo de superficie se refiere. Porque el graficar toma mucho tiempo. Toma tiempo y aparte de que ya hay máquinas que tú le planteas la función y te lo grafica en el espacio, etc. Ahora, si yo sé reconocer, también voy a graficarlo. Y de forma aproximada, pero al final voy a graficar. Lo que sí recomienda, al igual que en la geometría plana, un procedimiento. Acá en la gráfica en el espacio también existe un procedimiento. A ver, inciso A, gráfica de una superficie. Para realizar la construcción de una gráfica, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Primero, hay que encontrar la intersección con los ejes. ¿Ya? Yo ya sé que, por ejemplo, para hallar la intersección con el eje X, tengo que hacer a la Y y a la Z 0. ¿Cierto? Y así, para hallar la intersección con el eje Y, a la X y a la Z le hago 0 en la ecuación que me dan y de ahí voy a resolver la ecuación que sale y de ahí saldrá un punto, 2 puntos, dependiendo de en cuántos puntos corta el eje Y o el eje X o el eje Z. Una vez que ya sé la intersección con los ejes, el siguiente paso, 2, es determinar sus trazas. ¿Qué son estas? En realidad son las intersecciones con los planos también. O sea, primer paso, hallar la intersección con los ejes y segundo, hallar la intersección con los planos. Si yo quiero hallar la intersección con el plano X y Y, a la Z le hago 0. Así. 3. Verificar las simetrías respecto a los ejes y a los planos coordenados. 4. Secciones transversales o secciones paralelas a los planos coordenados. Por ejemplo, aquí en este vamos a ver. Secciones transversales, dice. Si yo lo corto a este cilindro que está aquí, yo lo corto a una altura de z igual a 2, con un plano, ¿qué se forma? La intersección de ese cilindro con este plano, se forma un círculo. Y este círculo
es del mismo radio que el círculo inicial, lo que me está diciendo que a medida de, supongamos que corte otro más acá arriba, y la intersección también sale un círculo del mismo radio. Entonces voy a decir, es un cilindro, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? En la ecuación que me dan, al valor de z me doy dando valores. Cuando z vale 1, tantos, ¿qué sale la ecuación de qué? De tal cosa. Y si z es 2, ¿qué sale la ecuación? Sale tantos. Y así voy formando. Vean la importancia de saberse conocer la ecuación. Creo que es más importante que graficar. Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, 4 secciones transversales o secciones paralelas a los planos coordenados. 5, la extensión de la superficie. Entonces, vamos a ver si la superficie es cerrada o es abierta. Por ejemplo, es cerrada si es una esfera. Tiene sus límites desde menos R hasta más R. Y si es un cilindro, su extensión es infinita a lo largo del eje Z, por ejemplo, en ese dibujo. Pero a lo largo del eje X solamente va desde aquí atrás está menos R hasta R solamente. En el eje Y, desde menos R hasta R nomás. Y a lo largo del eje Z es pues extensión infinita. Entonces, eso se puede averiguar también. Y así ya tengo todas las características como para proceder a graficar. Entonces, y por último es la construcción de la superficie, finalmente. Entonces, estos 6 pasos se recomienda para proceder a graficar una superficie en el espacio. Pero les decía, lo más importante, considero yo, es reconocer a una superficie. Aquí no hay, pero vamos a plantear uno previo a este. Permítanme sacar la pizarra. A ver. A ver, esa esfera de radio R tiene su centro en el origen de coordenadas, por tanto su ecuación sería esta. ¿Ya? Ahora, si su centro no está en el origen de coordenadas, por ejemplo, está en un centro que esté aquí, su centro, que sea el punto HKJ, digo. Entonces, la ecuación de su radio es R también. Su ecuación
sería de este tipo. X menos H al cuadrado y E menos K al cuadrado Z menos J al cuadrado igual R cuadrado. Esta forma se conoce como ecuación ordinaria de la esfera. Si yo lo desarrollo esto, voy a tener una ecuación de este tipo. A ver, A, B, C, D, E, F. De este tipo. Y esta es la ecuación general. Vean, en esta ecuación de la superficie cuadrática hay los tres términos al cuadrado, los tres términos lineales y el término independiente. No hay el producto entre variables, no existe, porque producto entre variables significa rotación. Por ejemplo, digamos en el plano nomás. Esta es la ecuación de una parábola, digamos. Y igual, en este caso no, pues, X igual Y cuadrado sería. Pero esta parábola también puede ser de este tipo. Así, rotada. En las funciones rotadas hay un término donde está producto entre las variables. Y aquí en la esfera no puede haber producto entre variables. ¿Por qué? Porque cualquiera sea la ubicación que lo lleves, le hagas rotar, sigue siendo la misma esfera. Mientras que aquí la parábola cambia de forma, antes era así y ahora está así. Mientras en una esfera si está así y lo llevas aquí, sigue siendo así. Donde lo lleves sigue siendo la misma. Entonces, ese es. Pero voy a decir, para que esta ecuación cuadrática represente a una esfera, A, E y C, los tres coeficientes de los términos al cuadrado deben ser iguales. No siempre uno, puede ser 2, 2, 2, puede ser 5, 5, 5, lo que sea, pero los tres términos, los coeficientes de los tres términos al cuadrado deben ser iguales, pero además positivos, los tres. Entonces, de esa manera yo voy a reconocer que es la ecuación de una esfera. Sí, sería No te he escuchado mucho ruido, Díaz. Repetime más despacio. Si resultara, digamos, que A es distinto de B o alguno es negativo, entonces es otro tipo de figura. Es otra figura. Justamente ahí vamos a entrar ahora. ¿Ya? Entonces, para una esfera, los tres coeficientes al cuadrado deben ser iguales y positivos. Hasta ahora quedaremos ahí nomás. Ahora el siguiente. Elipsoide. Yo voy a asemejar siempre con la geometría plana. Por ejemplo, un elipsoide o una elipse que viene de ahí puede ser de este tipo o puede ser de este otro tipo. Es decir, puede ser horizontal o puede ser vertical.
vertical, como este segundo. ¿No es cierto? Ahora, la ecuación de estos dos es de este tipo, en su forma ordinaria primero. Es de ese tipo. Ahora, si su centro no está en el origen de coordenadas, acá en lugar de la x vamos a colocar menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Eso no es tan importante por el momento. Lo que quiero decirles es, ahora, me van a dar una expresión así, yo voy a decir, ya, es una elipse, pero ¿es horizontal o es vertical? ¿De qué va a depender? De estos valores. ¿Cuál de estos dos es más grande? Si el A es más grande, vean que el A es el denominador del X. Si el A es más grande, entonces el eje mayor está sobre el eje X. Y por tanto, y el eje menor está sobre el eje Y, que es el B. Entonces yo voy a decir es horizontal. Porque si el B fuera más grande, que es el denominador del Y, tendría que estar sobre el eje Y. Entonces, de esa forma voy a reconocer. Ahora, en un elipsoide pasa lo mismo. El elipsoide, pero, puede ser en tres direcciones, ¿no? Aquí, horizontal X, vertical Y. En este caso habrían dos horizontales, una de frente, el otro de costado y el otro vertical. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es lo siguiente. ¿Qué es un elipsoide? Es el lugar geométrico de puntos del espacio que satisfacen una ecuación de la forma, aquí está, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, siendo c el centro, el origen de coordenadas. Aquí yo estoy planteando esta figura. Vean, el eje x está saliendo. Ese es el X, el Y es el horizontal y el Z vertical. Si el centro no está en el origen de coordenadas, está en HKJ, entonces al X, Y y Z les resto X menos H, Y menos K y Z menos J, sigue siendo al cuadrado y abajo el denominador sigue siendo lo mismo. Ahora, y en forma de ecuación general, esta es la ecuación general, sin rotación. Sin rotación. Todo lo que les voy a decir es cuando no está rotado, porque cuando está rotado cambia la cosa. Entonces, existen los tres términos al cuadrado y existen los tres términos lineales y su término independiente. Repito, no voy a analizar el caso cuando hay rotación, es decir, cuando hay producto entre variables. Ahora, ¿cómo yo reconozco si la ecuación que me van a dar, o que se ha dado, o que he obtenido, es un elipsoide? Vamos a reconocer así, donde A, B y C siempre se analizan los términos al cuadrado solamente. ¿Ya? Donde A, B y C pueden ser distintos, pero eso sí, positivos. Positivos los tres. Se puede dar el caso, aquí debe decir, y también se puede dar el caso de que dos de ellos pueden ser iguales. En tal caso se dice que es un elipsoide de revolución, ya, pero no importa. A diferencia de la esfera, los coeficientes de las tres variables pueden ser diferentes, pero los tres positivos. Existe la
posibilidad que dos de ellos puedan ser iguales, pero el tercero ya no. Entonces, ese es un elipsoide. Ahora, ¿de qué va a depender esto de que sea su eje mayor a lo largo del eje Y, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Z? De esto mismo, ¿cuál de ellos es mayor? ¿Ya? Hiperboloide de una hoja. El hiperboloide viene de la hipérbola. En este caso, la hipérbola estaría así. Esta es la hipérbola. Pero también puede darse el caso de este otro. La hiperboloide de dos hojas. Entonces, aquí, la hipérbola está aquí, sí. Y aquí existen dos ramas o hojas. ¿Ya? Entonces hay dos posibilidades en el hiperboloide. Y esas posibilidades son estas. Hiperboloide de una hoja es el lugar geométrico de puntos del espacio que satisfacen a la ecuación. Ya no estoy asemejando, comparando con una hipérbola. Directamente así. X menos h al cuadrado está en un punto cualquiera, no siempre en el origen, sobre a cuadrado, y cuadrado menos k al cuadrado, y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, menos z menos j al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. A diferencia del anterior, vean, en el anterior los tres eran positivos. Aquí una de ellas es negativo, cualquiera. En este caso es el z. ¿Qué quiere decir? Que el eje del hiperboloide de una hoja es el negativo, el z. Esta es la ecuación para un punto centro o a la izquierda. Y si C, el centro está en 0, 0, 0, entonces H, K y J son ceros y aparece esta ecuación. Pero vean, Z es negativo. En realidad, esta es la ecuación de esta figura. ¿Ya? Nótese que el término de signo negativo me indica que su eje está sobre el eje Z. Entonces me tengo que fijar. Primero, ¿los tres términos al cuadrado son positivos? Sí o no, depende. En este caso, no son todos iguales. Entonces no puede ser ni esfera ni elipsoide. Tiene un negativo. Ah, ya, ese es hiperboloide. ¿Cómo es esta? ¿Cuál es la forma de ese? Me tengo que fijar el de signo negativo. Y ese es el eje coincidente o paralelo, dependiendo si hay el H, K y J. Ahora, en su forma general, en este caso, la ecuación general es de la forma. Seguimos analizando este sin rotación. Entonces, analizo el término x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Y voy a decir que de estos tres, no todos tienen, no tienen todos el mismo signo. Uno de ellos debe ser negativo. Para esta figura, el C es negativo. El valor de C es un número negativo. Los otros son positivos. Ahora, ¿y cuál deben ser los valores de A, B y C? Aquí dice, estos valores de A, B y C pueden ser los tres iguales o pueden ser diferentes o pueden ser dos iguales, uno
desigual, o sea, todas las diferentes formas que podría haber. ¿Qué es lo que manda al final? Es el signo. A, B, C pueden ser iguales o diferentes. Entonces yo ya sé más o menos cómo es un hiperboloide de una hoja. Y cómo yo voy a comparar o saber si es un hiperboloide de dos hojas. Para que el hiperboloide sea de dos hojas de este tipo, ¿ya? Dos de los términos al cuadrado tienen que ser negativos. Dos. Fácil de darse cuenta. Dos hojas, dos negativos. Una hoja, un negativo. Bueno, es el lugar geométrico de puntos del espacio que satisfacen las ecuaciones de la forma. Aquí va. Si su centro está en un punto cualesquiera HKJ, esta sería, vean, negativo, negativo. Y si su centro está en el origen de coordenadas, es esta forma. Y negativo, Z negativo. 2. La ecuación general. Analizamos. No está rotada. Igual. En la ecuación general, ya, empezaré por eso. A, B, C pueden ser iguales o distintos, pero dos de ellos deben ser negativos. Para esta figura, B y C son negativos. ¿Qué quiere decir? Porque este hiperboloide de dos hojas puede ser, digamos así. A lo largo del eje Z, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a reconocer qué forma tiene? Es esto. Cuando los dos son negativos, el eje del hiperboloide es el positivo. Es el positivo. Aquí el Y y el Z son negativos. Entonces, el eje del hiperboloide es el eje X. Si fuese X negativo, Y negativo y el Z positivo, entonces diré lo que les he dibujado aquí. Es un hiperboloide de este tipo. Entonces, eso me dice, para el caso de esfera, elipse, hipérbola en sus dos formas. Vayan preguntándome si algo no está claro ya. Sí, si los tres fueran negativos, ¿se multiplicaría por -1 y lo volveríamos una esfera o cómo es? Dependiendo si los coeficientes A, B y C todos son iguales, va a ser esfera. Y si son diferentes, por lo menos uno de ellos diferente de los otros, va a ser elipsoide. Ese es. Está bien. Boloide, A, B y C pueden ser iguales o distintos, ¿no? Sí, sí. A ver, si hacemos un repaso, una esfera, solamente vamos a analizar la forma general, ¿ya? Una esfera, para ser esfera, el A, B y C tienen que ser iguales y positivos. ¿Ya? Esfera. Para ser un elipsoide, A, B y C deben ser diferentes, o uno de ellos, por lo menos diferente de los otros dos, pero eso sí, los tres positivos. Los tres positivos. Ahora, para que sea un hiperboloide, tengo dos opciones. Puede ser un hiperboloide de una hoja o puede ser un hiperboloide de dos hojas. Es un hiperboloide de una hoja cuando uno de los tres términos al cuadrado es negativo. Ese signo negativo me da la orientación del hiperboloide. El término
término negativo es el eje del hiperboloide de una hoja. Ahora, y para ser hiperboloide de dos hojas, en la ecuación general, dos de los términos al cuadrado deben ser negativos. Y el término positivo me da el eje del hiperboloide de dos hojas. Creo que ahí lo hemos resumido bien. Ahora pasamos al paraboloide. El paraboloide es el lugar geométrico de puntos del espacio que satisfacen las ecuaciones. Aquí está. Si el vértice de la parábola es un punto cualesquiera h, k, j, tiene esta forma. Y si su vértice está en el origen, tiene esta forma. Entonces, a ver, y en su forma general, vamos a plantear también la forma general sin rotación. Analizando ya estas dos ecuaciones, podemos ver que no hay los tres términos al cuadrado, solamente hay dos. Y el tercero existe, pero como primer grado. Fíjense, en esta nomás lo hago. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. No hay Z cuadrado. El Z aparece de primer grado nomás. Entonces, ¿perdón? ¿El Z cuadrado sería 0? Sí, es decir, aquí el C, el valor de C es 0. 0 por Z cuadrado lo han anulado este. Z no vale 0, porque el Z está aquí, va a aparecer. Los coeficientes son los que son ceros o cualquier otro número. Entonces, para hacer un paraboloide, dice, analizando la ecuación cuadrática, es uno de los términos al cuadrado no existe. En este caso, para esta figura que está aquí, vean, la figura tiene su vértice, su eje coincidente con el eje Z, porque su vértice está en el origen. Entonces, el término lineal me da el eje del paraboloide. En este caso dice, C no existe, o sea, esto no existe. Pero, y por tanto ese término no existe. Nótese que la variable de primer grado me indica al eje del paraboloide. En este caso, Z es de primer grado, X y Y son de segundo grado y el Z es de primer grado. Y ese me da el eje. Ahora, ¿y cómo tienen que ser el A y el B? Además, dice, si A es igual a B, el paraboloide es circular. Y si el A y el B son diferentes, el paraboloide es elíptico. Hace referencia a estos coeficientes. Y en mi caso, de la ecuación general, a este A y a este B. A ver, ¿cómo sería eso? Resulta de que un paraboloide, digamos, de este tipo, si yo lo corto aquí, puede formarse un círculo. Y ese círculo cada vez va creciendo, pero es un círculo. ¿Cierto? Entonces, esto ocurre cuando es un círculo, cuando el A es igual al B. O A es igual al B. La ecuación general. Pero si son diferentes, la figura que está aquí es una elipse, no es un círculo. Y esto ocurre cuando el A es diferente al B.
es decir, el A es distinto del B. Entonces hay paraboloide circular y el paraboloide elíptico. Pues eso también ayuda para graficar, ¿verdad? O sea, que visto desde arriba, cuando A es igual a B sería un círculo y cuando es distinto sería una elipse. Exactamente, así es. Eso está bien. Ahora, una combinación de una elipse y una parábola es este, paraboloide hiperbólico. Se llama también montura de caballo, se dice. Y su gráfica es de esta forma. Vean, hay parábolas a lo largo del eje Z. Este es en el plano YZ y aquí abajo es en el plano XZ. Son parábolas. Pero también hay hipérbolas. Una hipérbola, otra hipérbola y aquí. Entonces es una combinación de parábolas e hipérbolas. De ahí que se llama paraboloide hiperbólico. ¿Ven cómo es la cosa? Si comparan, es una parábola, yo voy a decir, porque dos de los términos son al cuadrado y el tercero es de primer grado, parábola. Pero uno de los términos al cuadrado es negativo. En el caso de la parábola, si se fijan, comparando con este, los dos términos al cuadrado son positivos. Tiene la misma forma. Pero ¿qué pasa si uno de los términos al cuadrado es negativo? Es el hiperboloide, el paraboloide hiperbólico. Vean el eje Z, es el eje de simetría. En realidad no hay simetría aquí. Hay simetrías respecto al eje Y, pero no respecto al eje Z. Pero es el que divide a ambos en partes iguales, más o menos, puedo decir. Entonces, ese es el término de primer grado. El término de primer grado es este eje. Pues, nótese que el término de primer grado es el eje de simetría, pero no es simetría. No es simetría. Entonces, de esa forma yo voy reconociendo las diferentes superficies. Creo que este análisis que hemos hecho es más importante que graficar, etc. Por muchas razones. Ya van a darse cuenta más adelante, porque yo también voy a aprender a ver si cuando vea la segunda parte importante del estudio de la matemática, voy a aprender a reconocer, el resultado había sido un paraboloide, una cosa así. Para eso es la importancia. Ahora, nos vamos a la parte B. Repito, dice que el estudio de las matemáticas abarcan dos aspectos muy importantes. Uno, que me dan una función y me piden graficarla. Y dos, me dan ciertas características que debe cumplir una función y a partir de esos encuentro su ecuación. Ahora estamos ahí. Determinación de una ecuación. 1. Ecuación de una superficie esférica. Se define como el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de un punto fijo. Más o menos tiene la misma definición de una circunferencia. La distancia constante se llama radio de la esfera y el punto fijo su centro. Entonces, sean C
X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, el centro. Y P, X, Y, Z, un punto cualesquiera. Sabemos que la distancia entre dos puntos está dado por esta ecuación. Cp, que es la distancia al cuadrado, es igual a la suma de las diferencias al cuadrado. Distancia entre dos puntos en el espacio es esta. El punto genérico P es este. Y el punto fijo es el C. La distancia CP es el radio. Que dice, como CP es R, lo reemplazo aquí. Y para una mejor visualización lo llevo al segundo miembro. O cambio la igualdad. Y esta es la ecuación de la esfera en su forma ordinaria. Entonces, la forma general de la ecuación de una esfera obtenemos desarrollando la forma ordinaria y de ahí obtenemos esto. Ya les había explicado de que para reconocer a una esfera tenemos que analizar los tres términos al cuadrado, sus coeficientes. Los tres tienen que ser iguales y positivos. En este caso son 1, 1, 1, los tres. Pero no siempre tienen que ser 1. Tienen que ser iguales y positivos. Ecuación de una superficie cilíndrica. No crean que solamente es un cilindro. La característica de una superficie cilíndrica es, independientemente de la forma que tenga visto desde arriba, su característica es que a cualquier altura que yo analice, la figura visto de arriba sigue siendo la misma, No disminuye, no crece, nada. Entonces, esa es una superficie cilíndrica. Pues no es solamente una ecuación, son infinitas ecuaciones. Bueno, ecuación de una superficie cilíndrica. Se define como la generada por una recta que se mueve en el espacio, al cual se le llama generatriz, de tal forma que se mantiene siempre paralela a una recta dada fija y pasa siempre por una curva fija. Esta curva fija se llama directriz. Entonces aquí se trabaja con la generatriz, con la directriz. Ahora, para encontrar la ecuación de una superficie cilíndrica, se debe seguir los pasos que se muestran en el ejemplo dado. Aquí dice, hallar la ecuación de una superficie cilíndrica cuya directriz es la parábola x cuadrado más x cuadrado igual 4y en z0. Aquí lo que me interesa es reconocer qué tipo de curva es. Si bien me han dicho aquí cuya directriz es la parábola, no me necesariamente me tienen que decir que es una parábola. Cuya directriz es x cuadrado igual 4y en z0. Así nomás debían decirlo. Y reconocer, esto representa una parábola. Una parábola, pero ¿dónde? En z0. Y z0 es el plano XY. O sea, es la parábola que está dibujado en el plano XY. Ahora, esta parábola tiene su vértice en el origen. Y el signo de este término de primer grado es positivo. Entonces se abre hacia la parte positiva del eje Y. Si hubiese sido menos 4, se hubiese abierto a la parte negativa del eje Y. Entonces, recién la pizarra voy a tener que hacer. A ver, pero seguiremos. Voy a volver a leer. Hallar la ecuación de la superficie cilíndrica cuya directriz es la parábola x cuadrado igual 4y
en Z0 y cuya generatriz tiene por números directores 1, 1, 3. Dependiendo del libro que utilicemos, utilizan ciertos términos que a veces nos confunden. La generatriz es una recta que se mueve, dice. Es una recta. Y de esa recta sus números directores son 1, 1, 3. O sea, ¿qué es ese 1, 1, 3? Es el vector dirección de la recta. Se podría decir, cuya generatriz tiene como vector dirección al vector 1, 1, 3. Podría haber dicho así también. Entonces, no me tomo ya. A ver, la parábola era x cuadrado en el plano Z. Aquí me está diciendo, esta parábola, ¿dónde tengo que dibujar? En Z0. Z0 es el plano XY, esto que está como piso. Es positivo este 4 y por tanto se abre a lo largo del Y positivo. Su vértice en el origen. Y ahí está esa parábola. Ahora, la recta generatriz tiene como coordenadas ese vector 1, 1, 3. Esto ya es medio difícil dibujar en el espacio, pero yo lo voy a interpretar. Es esta recta. Ahora, esta recta se mueve por este camino. Esta recta no siempre va a permanecer paralelo a una recta fija. Entonces, esta recta se va a mover por este camino. Supongamos desde aquí viene. Sigue y continúa por ahí hasta el infinito. ¿Y qué se genera ahí? Se genera una pared parabólica. De ese tipo. Cualquiera sea el corte que yo lo haga, transversal, siempre va a ser esta parábola. Esa es una superficie cilíndrica. A ver, creo que aquí está así, ¿no? Esta es la directriz y la generatriz. Vamos a trazar, y este es el procedimiento. Vean, en esta parte vamos a analizar 3 casos. Superficie cilíndrica, superficie cónica y superficie de revolución. Estas 2 primeras, la cilíndrica y la cónica, tienen los mismos pasos para encontrar la ecuación. Entonces, luego lo vamos a comparar. Primero, ¿qué hemos hecho? Graficar, darle una forma al problema. Ya lo he graficado. Luego dice, trazamos la generatriz, la recta que se mueve. La recta que era esa pared. Entonces, ahí trazo esa recta. Y de esa recta ubico un punto genérico, P de coordenadas X, Y y Z. Una curva genérica, X, Y y Z. Y la intersección de esta generatriz
con la directriz es un punto P' y sus coordenadas X', Y', y Z es 0, porque la directriz está en el plano X, Y, es decir, su Z vale 0. ¿Ya? A ver, un segundito. Un segundito, voy a cambiar de lugar. Listo. Entonces, una vez que hemos graficado, trazamos la generatriz y sobre la generatriz ubicamos un punto genérico P de coordenadas X, Y, Z y un punto P', ¿ya?, de coordenadas X', Y', en la intersección de la generatriz con la directriz. A ver, ahora seguiremos esto. Son las coordenadas del vector dirección, primero, de la recta generatriz. O sea, para hallar la ecuación de una superficie cilíndrica, tenemos que tener como datos mínimamente esto: conocer la ecuación de la directriz, en este caso de la parábola, y conocer los números directores o vector dirección de la recta generatriz. A partir de ahí conozco y encuentro todo. 1. Dibujamos la recta generatriz y sobre ella ubicamos el punto P, el punto genérico, P, X, Y, Z, y en la intersección P', X', Y', Z'. 2. A partir de ahí, planteamos la ecuación de la recta generatriz en su forma canónica. Eso vamos a escribir aquí. La ecuación canónica de una recta tiene esta forma: X menos X sub 0 sobre 1. ¿Verdad? Esa es la forma canónica de una recta. Entonces vamos a expresar la ecuación de la generatriz. Voy a bajar un poquito. En su forma canónica. Pero primero, el X0, Y0, Z0 es un punto que pertenece a esa recta. El A1, A2, A3 son las coordenadas de su vector dirección. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, otro color. Yo tengo el punto P. Y aquí en la intersección el P'. Ahora, conozco el vector dirección de esta recta generatriz, que había sido 1, 1 y 3. Ahora, ¿y cuál sería el X0, Y0, Z0? Estos X'. Entonces esto es X', Y', y el Z'. Generatriz. Pero este Z' es 0, porque está en el plano XY, o sea que esto va a ser 0. A ver, creo que así ya está explicado. Sí, así está. Planteamos la ecuación
de la generatriz en su forma canónica. Sería x menos x' sobre 1 igual y menos y' sobre 1 igual z. El z' vale 0, por eso que ya está z sobre 3. Ahora, como es una ecuación con doble igualdad, mi objetivo es hacer desaparecer las variables que llevan prima. Entonces voy a comparar cada una de ellas con el término donde ya no hay prima. Es decir, este primero con z sobre 3. Luego este segundo con este z sobre 3. Y de ahí voy a despejar x' y voy a despejar el y'. A ver, creo que nomás es prudente que haga en la pizarra. Entonces, quedaría así, ¿no? X sobre 1 entonces de ahí, este denominador 1 no hay necesidad de colocarlo. X menos x' voy a igualar con el z sobre 3, porque este es 0. Y de la segunda, y menos y' sobre 1, que no hay necesidad, igual z sobre 3. De cada una de ellas voy a despejar las variables que son prima. Por ejemplo, de esta. X' sería x menos z sobre 3. Y de este otro, el y' sería y menos z sobre 3 o 1/3 de z. Eso es lo que hice y continuaremos acá. Espera de aquí un segundito, a ver, acá algo anda mal. Ya, está bien. Solamente que si comparamos esto con lo que yo tengo acá en la pizarra, un segundito lo pondremos. Si no, no va a recorrer. Si comparamos, no se parecen, ¿no? X' dice 3x menos z sobre 3. Es esto mismo, solo que está sacado como un denominador. Como un denominador es 3, entonces sería 3x menos z todo sobre 3. Entonces está despejado, pero cualquiera de sus dos formas. Al final voy a llegar a lo mismo. Ya. Ahora, 3. Este punto P', X', Y', 0, pertenece a la directriz, dice. Pertenece a esta curva. Entonces, si pertenece, yo puedo reemplazar en la ecuación de la directriz. Aquí. Entonces, en lugar de X, coloco X', en lugar de Y', y en lugar de Z', igual a 0. Entonces, como P', eso es lo que dice aquí, reemplazo en la directriz. Entonces se vuelve X' cuadrado igual 4Y' y en Z' igual a 0. Aquí yo he despejado X' y Y'. Y ese X' y Y' voy a reemplazarlo aquí. Y de ahí que tengo el X' al cuadrado igual 4 veces el Y'. Y de esa forma desaparecen los términos que llevaban prima.
y lo desarrollo esto y le doy la forma de la ecuación general. Y aquí va. La ecuación general, 9x cuadrado más z cuadrado, no había tenido y cuadrado. Hay un término producto, menos 6xz. Hay un término lineal, menos 36y menos 12z. No hay término independiente igual a 0. Y esta es la ecuación de esta superficie cilíndrica. Ese mismo procedimiento seguimos para averiguar si una superficie es cónica. A ver, nos ordenaremos primero. Primero hay que graficar. Una vez que le damos forma a esa superficie, trazamos la recta generatriz. Y sobre esa recta generatriz ubicamos un punto P genérico y un punto P' en la intersección de la generatriz con la directriz. Planteamos la ecuación de la generatriz en su forma canónica. De ahí despejamos las variables que llevan prima. Después, ese punto P' reemplazamos en la directriz y luego reemplazamos lo que hemos despejado en esa ecuación. Y el resto ya es desarrollar. Ahora, podría empezar yo primero así. Hago el dibujo y puedo decir inmediatamente P' pertenece a la directriz y lo reemplazo. Es decir, este 3 puede venir como segundo paso. No importa eso. El orden de esos pasos no altera nada. Aquí hay otro ejemplo que quiero que lo analicen ustedes. Ahora, ven, se forma así conos a ambos lados, ahí en la figura. Dice, se llama superficie cónica a la engendrada por una recta que se mueve en el espacio, de tal manera que pasa siempre por una curva fija, que es la generatriz, y por un punto fijo, que es el vértice. Un punto fijo no contenido en el plano de la curva. La recta que se mueve es la generatriz. El vértice de la superficie divide a la superficie en dos porciones distintas, cada una de las cuales se llama rama o hoja. Si se conocen la ecuación de la directriz y las coordenadas del vértice, se puede obtener la ecuación de una superficie cónica siguiendo los pasos del caso anterior. Pues esto más yo quiero ver porque tenemos que comparar. A ver, algo más que recordar de la superficie cilíndrica. Para encontrar la superficie cilíndrica, mínimamente tengo que conocer qué cosa. La ecuación de la directriz y las coordenadas del vector dirección. ¿Ya? Eso. Muchas veces no me dicen las coordenadas del vector dirección son tantos. No, me dicen hallar la ecuación de una superficie cuya directriz es, a ver, eso mismo. X cuadrado igual 4y en Z0 y cuyo vector dirección es paralelo a la intersección de los planos, me dan dos planos. Entonces lo que tengo que hallar es la recta de intersección de los dos planos y de esa recta saco su vector dirección y ese me sirve. Entonces, pero siempre voy a partir conociendo esos datos que me dicen. Y en este caso de la superficie cónica, los datos mínimos que debemos conocer son, aquí dice, si se conocen la ecuación de la directriz, o sea, lo mismo que el caso anterior,
Pero ahora las coordenadas del vértice. Eso. Y con esos dos datos ya puedo construir la ecuación de una cónica. A ver, dice, hallar la ecuación de la superficie cónica, cuya directriz es la elipse. No debía decir elipse. Yo tengo que aprender a reconocer. 4x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Vean, los términos al cuadrado positivos, pero diferentes. Elipse. Pero esta elipse, ¿dónde está ubicado? En y igual 4. Y y igual 4 es un plano paralelo al plano XZ. O sea, está dibujado aquí. Y corta el eje Y en 4. Entonces aquí lo he dibujado, ese plano. Y en ese plano tengo que dibujar esta elipse. Esta elipse, a ver, ¿es horizontal o es vertical? Es vertical, porque el denominador de este es más, del Z es más grande que el de X. ¿Por qué? De este es 1, de este X es 1/4, porque este 4 va a pasar a dividir ahí. Entonces tiene que ser así, de este tipo. O sea, su eje mayor es paralelo al eje Z. Entonces ya tengo esa forma. Ahora dice, cuyo vértice es el punto B113. Vamos a suponer que está aquí. Y trazo la recta generatriz. Un cachito se va. Trazo la recta generatriz. Si esta recta se mueve, pero sin salir de este punto, en todo momento, o sea, en todo momento pasa por este vértice. Y esta recta generatriz camina a lo largo de esta elipse. ¿Qué se genera? Un cono, pero un cono al otro lado también. Ahora, una vez que he dibujado, vean que es el mismo procedimiento. He dibujado, ya está dibujado. Trazamos la generatriz, me doy un punto genérico P y un punto P' en la intersección de esta generatriz con la directriz. Y ese es el punto P'. Y aquí voy a partir con 1. Hallo la ecuación de la generatriz en su forma canónica. Entonces, voy a hacer el X sub 0, o perdón, el punto P sub 0 es este. Entonces, arriba tendría X menos X sub 0. Entonces, yo tengo X menos 1, Y menos 1 y Z menos 3. Los numeradores. Y lo que no tengo son las coordenadas del vector dirección. Pero para las coordenadas del vector dirección voy a utilizar el punto P' con el vértice también. X' menos 1, Z' menos 3. Y eso está acá. Ya, me he adelantado. Ahora, el punto Y' es igual al punto Y. Y Y vale 4. A ver, visualícenlo bien. Les digo, el punto Y' vale 4 y el punto Y es igual al Y'. Entonces aquí, en lugar de colocar Y' menos 1, porque he colocado X' menos 1, Y' menos 1, Z' menos 3, pero este Y' vale 4, de ahí que lo he colocado como 4 directo. O sea que todo esto es 3. Y hago lo mismo. El término igualo con el término donde ya no hay prima. Y de ahí encuentro despejando X'. Luego, el
otro donde hay la variable con prima nuevamente con el que no tiene prima. Y lo despejo y obtengo x' y z'. Luego, como este punto P' pertenece a la directriz, reemplazo en la ecuación de la directriz aquí 4x' cuadrado más z' al cuadrado igual a 1. Aquí está. Y y' vale 4. En esta ecuación reemplazo el x' y el z'. Y eso está aquí. 4, este es el x' más z', que es este. Y lo desarrollo todito. Lo desarrollo y le doy la forma de la ecuación cuadrática, desarrollando y ordenando. Y tengo todo esto. Ven, hay los 3 términos al cuadrado. Hay 2 términos productos. Hay los 3 términos lineales y el término independiente. Los mismos pasos que hay que hacer, partiendo de otros datos. Pero aquí me pueden decir, yo ya sé que tengo que conocer la ecuación de la directriz y el vértice, pero me pueden decir, directamente no me dan el vértice, me pueden decir que el vértice es la intersección de esta recta con esta recta. Entonces tengo que hallar la intersección de 2 rectas y de esa forma encuentro el vértice. Ahora que ya tengo el vértice, hago el mismo procedimiento. Eso es. Ahora, este otro no quiero hacer porque ya los voy a cansar, aunque es la última parte y es así un pedacito chiquito, pero prefiero hacer nomás la próxima clase. Las superficies de revolución, porque el procedimiento ya no es igual a estos dos. ¿Ya? Aquí vamos a quedar jóvenes. En la siguiente clase vamos a hacer estas superficies de revolución y luego ahí tengo ejemplos que vamos a resolver. Inge, perdón, el primer parcial va a ser hasta superficies. Hasta ahí va a ser. Hasta ahí va a ser. ¿Ya? Ahora, según el cronograma que nos han pasado, empieza este 14, es decir, el miércoles. Nosotros no nos vamos a hacer problema. Ahora, yo les consulto y de verdad que me gustaría de que solamente sea de esta parte de la geometría analítica del espacio, porque lo siguiente que vamos a entrar son funciones y luego son funciones de varias variables, donde estaría incluido límites más, o quieren dar hasta límites. Depende de ustedes. Está bien, ingeniero, así no se mezclan las dos secciones, digamos. Sí, porque esto es otra cosa. Lo que vamos a ver adelante ya es más propia del cálculo 2. Antes, que se ha cambiado los contenidos analíticos, antes había una materia que se llamaba MAT 108, esa era su sigla, MAT 108, y esa era geometría analítica nomás. Y en geometría analítica se veía la geometría analítica plana y la geometría analítica en el espacio. Todo lo que hemos visto esto, ¿ya?, se veía en medio semestre, porque el otro medio semestre era la geometría plana. Pero han hecho desaparecer ese MAT 108 y la geometría analítica lo han dividido. La geometría analítica en el plano creo que llevan en álgebra, y la geometría en el espacio en cálculo 2 lo han dividido. O sea, esto no es parte del cálculo 2, no es.
lo que vamos a entrar, recién va a ser el cálculo 2. Y de esa parte yo lo mezclaremos, daremos nomás primer parcial esto, la geometría analítica del espacio, solamente de eso. ¿Qué día quieren dar examen? A ver si vemos el crono. Hoy estamos en 12. Empieza el 14 hasta el 24. Entonces, pero no importa esto de las fechas. Pero ¿cuántas clases tenemos? 12. El siguiente ya empezamos con ejercicios de esta parte, de superficies. Y eso sería el 15. El 19 podemos seguir haciendo ejercicio de todo ya. ¿Puede ser el 22? Sí, estaba viendo el calendario y próxima semana, jueves. me parecía una buena fecha el 22. Ya, el 22 va a ser. Entonces, más o menos vamos a dividir la clase así. El 15 vamos a terminar con los ejemplos de esta parte de superficie. Y el 19 voy a resolver un examen pasado. Voy a resolver un examen pasado para que más o menos se den cuenta cuál va a ser la modalidad, cómo va a ser el examen más o menos. El 19 y el 22 ya daríamos el examen. Sí, creo que está bien. ¿Ya? Entonces, ahí quedamos, el 22 va a ser. Hay una cosa que quiero decirles, y es que me está faltando mucho tiempo. Si se han dado cuenta, estas últimas clases he faltado muy seguido, pero no es porque yo falto por faltar. Normalmente no me gusta faltar, me da vergüenza faltar, pero mis ocupaciones me están obligando a que falte. ¿Ya? No sé si todos saben, pero yo soy el decano de la facultad y me llaman a reuniones y a veces no me alcanza el tiempo. Tengo clases. Esta mañana, por ejemplo, eso pasó con ustedes también. Esta mañana estuvimos y se cortó el internet, estuve yo en la facultad. El internet ahí en la facultad es muy malo, muy malo. Constantemente se anda cortando. Mientras que cuando estoy así en casa, acá el internet no tengo ningún problema. Puedo hacer. El anterior jueves teníamos clases y tenía la posesión de los directores de centros. O sea, tengo que asistir, me llevan a un lado, a otro lado. Esta mañana a las 11 tenía clases de álgebra 2. No pude ir porque hay un conflicto hay un centro, PDTF se llama, es dependiente de la carrera de mecánica, que no quieren reconocer al nuevo director, que se atrinchera, entonces tengo que ir a solucionar ahí. Me llama un estudiante, me dice que tenemos que ir a averiguar mi carrera no tiene un exclusivo y teníamos antes, entonces me andan ocupando. De inicio yo no tenía que dictar la materia, pero ¿por qué? Porque en mi cabeza estaba de que no iba a pasar por estos problemas. ¿Ya? Entonces busqué a un docente para que me reemplace, pero este docente quería cambiar el horario de la materia. Yo le dije, no puedes cambiar, es que se me cruzan, ni modo. Entonces voy a buscar a otro.
Y hasta que encuentre, estuve pasando clases, pero ya el tiempo me está pisando mucho. Así que yo voy a tomar este examen del primer parcial y creo que se va a hacer cargo otra persona ya de la materia para el resto del semestre. Ya, eso quería avisarles para que no se estén alarmando. Traten de no cambiar el horario. Mucha gente ya se ha inscrito en ese horario y que el docente quiera cambiar,